Shalom, shalom, Erev Tov, familia, ¿cómo están? El Eterno les bendiga. David, bienvenido, ¿cómo estás? Shalom, Brother, shalom, familia. Qué gusto Muchas estar gracias. contigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te Pues encuentras? ahí, pues la verdad, un poco amenizado por el calor, pero gracias al Eterno estamos con bien, estamos con vida y echándole todas las ganas. Y saludos a todos los que nos están viendo a esta hora en toda la parte de Latinoamérica, el norte de América, hasta Jerusalén. Shalom, shalom, y que el Eterno los bendiga. Amén, amén. Pues andamos bien acá desde Veracruz transmitiendo este podcast Fariseando. Vamos creciendo cada vez con la gente, con los temas, con los invitados principalmente. Y hoy tenemos un invitado, un invitado de honor, un invitado buenísimo desde Eretz Israel. Antes de ponerlo aquí en pantalla, quiero colocar aquí un poquito de su biografía. Tenemos como invitado al doctor Roe Ben-Kre Postman desde Eretz Israel. Es un judío que nació en Perú, pero hizo Aliyá hace 26 años. La Aliyá precisamente es el regreso a Eretz Israel, a la tierra que el Eterno prometió a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Es líder y además el fundador de la comunidad internacional Remzion Ministries y miembro activo del parte del liderazgo de JAD. Sus abuelos vienen de Europa hacia Perú. Después del Holocausto, su madre es peruana de origen etíope y su servicio al Eterno se ha extendido por más de 20 años como maestro y conferencista. Su esposa, Yomara, es de origen mexicano, por eso hay muchas comunidades de Remzion en Irapuato, en Ciudad de México y muchas partes de acá de México, precisamente por la conexión con su esposa. Y ella también está muy presente. Algo que me llama bastante la atención es que ambos han decidido tomar el liderazgo de Remzion como una pareja de servidores del Eterno. Ha sido de gran bendición a todo el pueblo de Israel, con una gran trayectoria en Yeshua y la Torah. Entonces, vamos a darle la bienvenida a nuestro amado Roe, el doctor Benjamín Kreposman. Roe, Shalom. bienvenido. Aleluya. Shalom, shalom. ¿Cómo estás? Bienvenido. Son las 11 de la noche allá en Eretz Israel, en el momento en el que estamos realizando esto. ¿Cómo te encuentras? ¿Con un poquito de sueño o listo para este podcast? Estoy cafeceando para poder estar fariseando. Muy bien. Yo ando teando, no sé cómo Muy se bien, diga, pero muy es bien. un té sabroso también. Ok. Perfecto, me parece perfecto. No, pues estoy contento, estoy feliz. Mi esposa estaba mirando la linda presentación y me parecía, pues, abundante, mucho. Y me dice, no, tú siempre omites que eres empresario de turismo. ¿Por qué? Porque de eso vivimos, me dice, de eso comemos. Entonces, pues sí, de verdad tenemos una empresa muy bonita con empleados en España, en la Florida y aquí en Israel para hacer turismo Israel. Y pues la verdad es que es como que no nos quedó más que hacer la empresa para poder dar un buen servicio educativo, ¿no? Yo tengo en el ramo del turismo 20 años, 21 años, y bueno, tenemos la empresa hace 9, ¿no? Eso fue. Ok, déjame preguntarte entonces, ¿tú organizaste el primer congreso de Hadas Israel? ¿Fue con tu empresa? No, fue con la empresa de un amigo, pero bueno, ahora es mi amigo, se hizo mi amigo desde que fui y colaboré para poder, bueno, yo llevé un autobús con gente de Oceana, porque y un poquito, bueno, gente de Oceana y Rención, Hetzi, mitad, mitad, y bueno, el grupo principal era de MC Shalom, y ellos venían con otra empresa, pero fue algo tan diferente, tan nuevo y al mismo tiempo tan de nosotros, de HAT, que me tocó dirigir el proyecto casi que completamente, ¿no? Entonces pues... Ok, muy bien.
Pero sí podemos como contactarte en alguna red social si tenemos ganas de ir a Eretz Israel, o es únicamente en Israel o es en otras partes del mundo. Cuéntanos un Excelente, poquito. excelente pregunta. Bueno, nosotros hemos realizado ya viajes a todo el Mediterráneo, desde Inglaterra, España, o sea, con grupos pequeños y grupos más grandes en lo que es Francia, Italia, por causa de que a la gente le gusta conocer Roma, Venecia, y luego tenemos entonces Grecia, Turquía, Chipre, hemos llevado grupos grandes, y también a Jordania y Egipto. Y luego hemos llevado unos grupos pequeños a Dubái, o sea, ya hemos llegado a Dubái, entonces estamos muy agresivos, hemos crecido, sí, hemos avanzado. Wow, wow, no, pues está chévere. Así podemos ir y conocer el contexto histórico del mundo del primer siglo, de los lugares a los que visitaron los Talmidim de Yeshua y poder entender no nada más la parte escritural, que es la más importante, obviamente, pero también el contexto histórico de eso. A ver si nos dejas tus redes sociales precisamente de tu grupo, de tu empresa turística, para poderla compartir aquí. Y pues bueno, vámonos de lleno. La verdad, el tema de hoy, el que traemos, va a estar muy candente, va a estar bien padre, súper necesario para las raíces hebreas. Y bueno, aquí lo tenemos, es la tierra de Israel y el antisemitismo dentro de las raíces hebreas. Y vamos a abrir con esta pregunta, Roy. ¿Qué es el antisemitismo? Porque realmente muchos no lo saben. Muchos ni siquiera han escuchado la palabra y si la han escuchado, no saben qué es lo que significa. Tú eres judío, eso no lo podemos negar. El judío nace en cualquier lado del mundo, pero está fuertemente arraigado a Eretz Israel. Yo tengo uno de mis mejores amigos, un socio de mi empresa, es judío, él me ha ayudado muchísimo, es un gran amigo. Y aquí estaba platicando con un hermano de Oceana Mina y me preguntaba, oye, pero tu amigo judío, ¿qué onda? Él es israelí, ¿no? Él no tiene nada que ver con México. Y le digo, no, pues él nació en México, pero él es judío, porque en realidad un judío nace a lo largo de todo el mundo, pero tiene una facilidad en primera para tener su nacionalidad israelí también, porque está íntimamente ligado con eso. Entonces, un judío no significa el que nace, para empezar, en Eretz Israel, sino es la etnia, la ascendencia que traes también, eso es la base, pero también está íntimamente ligado, ¿cierto, Roy? Sí, completamente. Nosotros, ningún experto, ningún sociólogo, ningún antropólogo, que yo sepa, porque lo vengo investigando desde hace décadas, este, puede definir qué es ser judío, qué es un judío, o si quieren decir hebreo, aunque hay que hacer ahí algunas salvedades de diferenciación, sin embargo, pues para la mayoría de la gente es lo mismo. Y no, porque no, o sea, no hay una raza judía, pero hay un linaje, pero no se utiliza ya el tema de los linajes. ¿Y cómo podríamos recuperar de alguna manera el tema del linaje? A través de los nombres, los apellidos, las costumbres. Entonces eso ha guardado a lo largo de estos siglos al pueblo más perseguido de la historia, ¿no? Al pueblo de Israel, al pueblo, una de las etnias o de los linajes o pueblos o naciones, porque antes de ser un país, nosotros fuimos una nación, una supranación a través del Keren Kayemet de Israel, que supo de alguna manera aglutinar a los judíos a nivel mundial. Y pequeñitos, somos muy poquitos, o sea, menos de 20 millones definitivamente, sin contar pues a los sefarditas que llegan de la península ibérica y que probablemente lleguen a los 65, 70 millones de personas que no con mucha dificultad se podría comprobar su linaje o su descendencia de una parte del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente ser judío, antes, cuando yo estaba más chiquito,
tenía que ver mucho con la religión. Pero ya incluso dentro del pueblo judío eso ya no se maneja, porque o sea, por ejemplo, un judío que maneja sus tradiciones se siente tan oficialmente judío como alguien que es datí, que es religioso y que cumple las misbot, Shomer Shabbat. Y hay mucha gente que es Shomer Shabbat de forma minkagim, de forma, o sea, a través de costumbres nada más. Pero a ver, dile que no es un buen Shomer Shabbat, se enoja. Él está en todo lo de la ley sin tener que hacer las 39, digamos, los 39 cercos que el judaísmo religioso le ha puesto al Shabbat, ¿no? Entonces, no, es muy complejo, es fascinante, y es muy interesante. Mira, yo nací en Perú, creo que tú dijiste que nací en México, en la que nació en México es mi esposa. ¿Está bien? No, tú en Perú y tu esposa Yomara de México. México, Sí. claro. Los peruanos, cuando se sientan a un lugar a hablar, hablan de comida. Siempre hablamos de comida. Pero los judíos hablamos de apellidos y de linajes, no lo puedes evitar. Entonces la gente se va parando y se va yendo, los que no son judíos, porque nos apasiona, es parte de nuestra vida, porque nos han querido quitar nuestra identidad desde siempre. Entonces tenemos ese complejo, pues llamémoslo así, y andamos siempre hablando, oye, ¿y tu apellido? ¿Y de dónde viene? Y no sé qué. No, pues yo creo que parezco árabe. No, brother, tú pareces más bien Mizrahi, tú eres taimaní. Y así, ese es nuestro rollo y hablamos siempre de eso. Y es parte de nuestro trauma, nuestra afición, ¿verdad? Y bueno, pues cuando una persona judía no está bien formada en su carácter, obviamente pues va a caer pesado, ¿no? Porque va a tratar de hurgar si realmente eres judío o no, ¿verdad? Y se lo pueden hacer a un rabino, no creas que solamente a mí que nací en Perú. Y eso es lo lindo para terminar de un judío. Y es por eso que nunca han podido con nosotros las otras minorías, o en todo caso los mismos árabes, llegado a otros países, porque nosotros cuando llegamos a un país, a mí, a ver, dime que no soy peruano, me enojo. Y soy israelí también, y judío, pues más, 101% judío, 100% israelí, 99% peruano, ¿verdad? Entonces es algo que vas a América y tú háblale a un gringo, ¿verdad? Que a un judío gringo que no es americano. O sea, es algo muy poderoso, muy bonito, porque nosotros manejamos nuestras costumbres dentro de la casa, no fuera. Entonces no nos incomoda desarrollar a nivel social completamente nuestra identidad nacional del país que nos acogió. Por eso fue tan doloroso, tan terrible y desgarrador la expulsión de España o la matanza en Alemania. Y eso es lo que tiene que entender la gente. No estaban matando a los judíos, perdóname, estaban matando alemanes, estaban matando polacos, estaban matando austriacos, que eran austriacos de verdad, no solamente porque nacieron ahí desde hace 4 o 5 generaciones atrás, sino porque pagamos nuestros impuestos, nos encanta hacer negocios, nos gusta tener amistad con los gobiernos. Hay una manera de ser del pueblo hebreo que es ya conocida y que creo que por eso la gente que mediocre y los renegados siempre se van a volver antisemitas, ¿no? Claro, definitivamente. Tenemos a Barbanel y a su hijo, el león hebreo, le decían que ambos fueron consejeros de los reyes de España y fueron grandes comentaristas de la Torá, y ahí vemos siempre al judío cercano a la influencia política, al poder también económico, y reitero, tengo mucha admiración por mis hermanos del pueblo de Judá. Mi amigo me dice, yo soy ingeniero civil egresado de la Ibero, pero además en mis estudios hebraicos también cursé la carrera de físico-matemáticas y estoy haciendo ahora una carrera en derecho porque también necesito ver la parte legal para mis negocios. Y yo me quedo asombrado de eso y me dice, y eso no es nada, mis hermanos por mucho son superiores a mí. Y atrás de ellos hay más judíos y entre más indagas en el judío, el de atrás es superior al de adelante y el de atrás es superior al de adelante y siempre van creciendo y subiendo de nivel. Y vemos que en realidad la influencia del mundo, ¿quién logró conectar a las personas de un lado del mundo al otro? Un judío. Einstein, inclusive ahora con esta película súper famosa que salió, Oppenheimer, muchas cosas han sido influenciadas por el pueblo de Judá.
gracias a la bendición que el Eterno les ha dado y a su ishtadlut, a lo que ellos han hecho, que son una nación dedicada a hacer lo que les toca y a pesar del sudor, esfuerzo, lágrimas, la sangre, ellos siguen adelante y la verdad, vemos cuántas naciones no se han levantado para intentar destruir al pueblo judío y al día de hoy no lo han logrado por la preciosa y bendita voluntad de nuestro amado Padre Celestial. Entonces, pues ha sido de gran bendición. Pero, ¿qué es el antisemitismo, Roe? Déjanos entender, ¿qué es el antisemitismo? Obviamente no respondí nada de que es un judío, ¿verdad? Y esa es parte del misterio, ¿no? Entonces, en el caso de la palabra, lo que pasa es que la palabra antisemita, del punto de vista etimológico, significa aquel que detesta o está en contra de los descendientes de Sem. Pero ya la semántica cambia porque estamos con los usos y costumbres. Entonces, en usos y costumbres, para una persona que entiende lo que es la lengua o alguna persona que es más o menos escolástico, no le va a incomodar y va a entender que cuando se dice antisemita se está hablando del pueblo judío, no de los árabes ni de los drusos, no, estamos hablando del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, yo creo que el antisemitismo es el deseo que el mundo tiene de hacer lo que le da la gana y el odio de que aparezca un pueblo insignificante con un solo libro que les quiera decir qué es lo que deben de hacer. Entonces eso, yo creo que de ahí ya parte todas las ramificaciones y las fórmulas de antisemitismo, ¿no? Yo estoy ahorita con la ayuda de un hermano en Ecuador, estoy terminando de escribir mi libro que va a ser, el nombre más o menos va a ser Sem y el pensamiento semita y el pensamiento ario, ¿no? ¿Para qué? Para poder explicar al mundo por qué Irán es nazi, pero 100%. O sea, Irán es más nazi que el Sacro Imperio Germano, de donde nace mañana más tarde el nazismo alemán. El nazismo alemán es una ramificación del nazismo o del pensamiento supremacista destructivo ario que nace en Irán, o sea, que nace en Persia y en algunas partes de Mesopotamia y se dispersa a todas partes del mundo. Entonces, ¿tú estás escribiendo ese libro? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Wow, Sí. ¿Y cuándo crees que vaya a salir a la venta? Debería salir en 3 meses, 2 o 3 meses ya. Sí, cómo no. Wow, Sí, increíble, pues Increíble. ahí también nos mandas la publicidad para compartirla gracias. y también para comprar el libro porque se ve que va a estar buenísimo. David, Gracias. ¿querías comentar algo? Sí, Por favor, David. mire, usted comentaba algo que distingue mucho al pueblo judío o a los judíos y es hablar del linaje, hablar de los ascendientes, del linaje. Entonces, hace un tiempo llegué a la conclusión y digo, bueno, ¿cómo sé que soy pueblo? Cuando yo sé cuál es mi ascendencia, de qué linaje soy. Porque en la Torá viene que son un pueblo y empieza a enumerarte hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de Abraham, hijo de tal, hijo de tal. Y sabes que eres pueblo de Israel porque sabes la descendencia, la ascendencia que traes encima, pero cuando eres una nación, cuando eres en palabras hebrea, un goim, no sabes qué es lo que traes arrastrando de tu ascendencia, no sabes hijo de quién eres, no sabes ni a dónde vas ni quién eres. Eso es algo curioso que caracteriza al pueblo judío, a los judíos, que tienen muy marcado su genealogía, su árbol genealógico desde su tatara hasta infinidad de genealogías. Y eso es muy, muy, muy bueno, muy impresionante, porque no se pierde la consecutividad. Y eso hace que el judío tenga esa unión como pueblo y se puedan mantener a flote a pesar de lo que haya pasado, a pesar de lo que diga la sociedad, a pesar de lo que hasta el mismo cristianismo hace en contra del judaísmo, a pesar de todo eso, el pueblo judío se ha mantenido unido. No ha dicho, porque me odia, no sé, los cristianos, ya voy a dejar de ser judío y me voy a
a hacer otra religión. No, ellos dijeron, no, nosotros somos judíos, tenemos la identidad y sabemos quiénes somos. Somos el pueblo de Adonai. Y eso es muy, muy gratificante, es muy bonito escucharlo. De admirar. Exactamente, de admirar, porque es algo que ninguna otra sociedad hace. En cambio, si viene alguien y nos conquista a nosotros, decimos, no, yo rechazo todo lo que fue mexicano y me transfiero a este otro reino y ya ahí rechazo todo eso y me voy con el que El tenga caso más de poder. Texas. Ándale, exactamente. Y entonces eso es muy, muy admirable lo que es el pueblo de Judá, los judíos. Sí. Ok. Sí, sin embargo, sí hubo una época en la que principalmente en la península ibérica, en donde se les obligaba literalmente a los judíos a dejar su identidad y sus, perdón, y sus raíces. Y vemos que inclusive a la fecha de hoy hay muchas personas que son católicas o cristianas, pero tienen la costumbre de un viernes bajar un sótano y encender velas. Que me acabo de enterar apenas que hay cierto grupo de personas que hoy lo siguen haciendo, y eso es debido a sus raíces hebreas, debido a sus raíces judías. Pero mi pregunta es, Roe, vamos a meternos al tema de las preguntas. Nosotros, no, obviamente, David lo dijo, venimos de las naciones, pero es verdad que 10 tribus se asimilaron a las naciones y perdieron su identidad, perdieron totalmente su identidad, pero proféticamente está escrito en la palabra que tarde o temprano iban a regresar, gracias al Mashiach. Esto no solamente lo dice la escritura, lo dice el Midrash. El Midrash también comenta que en los tiempos del Mashiach, las tribus perdidas habrían de regresar. Mi pregunta es, ¿crees en esto de las dos casas? Nosotros que, por ejemplo, yo no puedo afirmar ni asegurar que mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo fue judío, ¿puedo yo considerarme pueblo de Israel sin conocer mis antepasados, mis ancestros? Ahí hay unas preguntas múltiples que trataré de responderlas de esta forma, ¿verdad? Múltiple. En primer lugar, yo tengo estudiando la palabra 35 años, ¿verdad? Y tengo 26 en Israel. Estuve en una yeshiva durante 3 años y viví una vida religiosa durante esos 3 años. Eh, Conozco el teje y maneje del asunto y he llegado a algunas conclusiones. Número uno, en el pueblo de Israel siempre hubo un bejor o hermano mayor, el hermano, el Rishon de todos los hermanos, pero siempre hubo un primogénito, ¿no? Que el primogénito es el que lleva digamos, la esperanza, la matará del primogénito es llevar la esperanza y la promesa, ¿no? La aftajá en su mano. Eso debería ser el primogénito, el primer hermano, el número uno, el que nació primero, pero no necesariamente, porque el honor de ser quien lleve esa promesa es el que entendió la promesa. Por eso vemos de que de repente el hermano mayor literalmente el hijo mayor de Abraham fue Ismael, y eso no se lo quita a nadie hasta el día de hoy. Ismael siempre será Ismael hasta que retorne Mashiach, y Mashiach incluso probablemente tratará con él directamente. Y créeme, los judíos, lo que voy a decir es alguna bomba, ¿ya? Los árabes han sido nuestros hermanos mayores durante siglos y nos han cuidado. Y han sido ricos, poderosos y sabios en todo lo que es el mar Mediterráneo y España, la península ibérica, que es nuestra segunda patria, o sea, la primera, y voy entrando a todas tus preguntas a través de lo que estoy hablando. La segunda, la verdadera patria de Israel es Sefarat, es España, no es Israel, desde el punto de vista técnico, porque jamás hemos vivido tantos siglos en paz como en Sefarat. Así que eso no me lo puede rebatir nadie. Es un tema histórico, es un dato histórico. No, pero la tierra prometida es Israel. Está bien, perfecto.
lo acepto y me gozo. Pero tengo otra mala noticia para los racistas, digamos, que les gusta menospreciar a los morenitos, a los menores, a los efraimitas, que el arca estuvo 369 años con Efraín en Shiloh, y en Judá no pudo estar más de 80 años. Y estuvimos en guerra permanente cuando estuvo el arca ahí. Entonces hay una primogenitura que está escondida en datos históricos y que nada más hay que abrir un poquito más los ojos. O sea, ¿por qué nadie sabe de dónde salieron las ovejas? Por darte un dato. Nadie sabe. Es un tipo de antílope atrofiado que sirve para poder usufructuar de él de una manera impresionante. Si tú agarras a un antílope, te mete 4 cornadas y salta como una langosta gigante. Pero ¿quién creó la oveja? Porque la oveja aparece por primera vez en con los pastores hebreos que vienen de Mesopotamia, pero se encuentra la mayor cantidad de restos arqueológicos de lo que son las ovejas en Canaán. ¿Y dónde es el segundo lugar? España. No es Alemania, no es Grecia, es España. Por eso hay 2 tipos de ovejas en el mundo: la oveja española y la israelí. Y no hay 3, hay 2. Y hay otras pruebas que podemos tener, como por ejemplo el ladino. El idioma más hablado por el pueblo de Israel es el español. Perdónenme, no es el hebreo, es el español. De Se hecho, llama estaba ladino. viendo el programa de una chava que le gusta mucho la lingüística y todo eso. En Israel hay comunidades judías sefarditas que hablan un idioma muy similar al español, pero es antiguo, antiguo. Así como los askenashis hicieron el yiddish, así los sefarditas también tienen su propio idioma relacionado al castellano. Esto me parece increíble. No me acuerdo el nombre, pero está... Ah, ladino, lo acabas de decir. Ok, Sí. bien. Sí, y justamente así como la palabra judío fue una palabra peyorativa por mucho tiempo, la palabra ladino también la utilizaron. El fenómeno de la semántica y el uso, ¿no? Que bendito sea el Eterno, por lo menos ahora ya no se usa la palabra judío para algo negativo. Tienes que ser muy viejo, un abuelito de 100 años, pero ya la gente más moderna ya no utilizan la palabra judío como algo negativo. Pero lo que te quiero decir es que yo no estoy todavía hablando de la Biblia, te estoy hablando de datos históricos y científicos y te estoy demostrando que el pueblo de Israel es más español y más sefardita que nadie. Conclusión: los inmigrantes expulsados desde la península ibérica hacia América, obviamente hay una gran cantidad de judíos, criptojudíos o anusim, que anusim quiere decir ultrajados de su identidad, que están desde New York. Acuérdate que los judíos de New York fundan la primera colonia brasilera y de ahí viajan y fundan la colonia de Londres. ¿Y de dónde salen las primeras navieras del mundo? Las más importantes del mundo son las navieras inglesas. Y de ahí vienen todas las teorías de conspiración y todo. Pero estoy dando de datos duros, datos duros, bien historia. Estoy hablando de historia. Hechos comprobables. Y estoy hablando en sencillo. Entonces, de repente, entonces nos damos cuenta de que o sea, tienen que temblar los escépticos y los antisemitas de que salga un invento potente, más potente que el estudio del ADN, que de repente te puede decir tu origen, porque entonces hay mucha gente seria y de buena voluntad, perdónenme que no de nombres ahora, no los recuerdo, los tenía antes en la memoria, que dicen, no, hay 65, 70 millones de criptojudíos anusim, ultrajados de su identidad en Latinoamérica. Entonces es natural de que de repente aparezcan personas como ustedes que parecen más judíos que nosotros, que se sienten más judíos que nosotros. Eso es normal, tenemos que aceptarlo. Nos da celos, al comienzo nos molesta, ¿verdad? Es natural, porque eso también eso sí está escrito en la Biblia también, pero amén, o sea, tenemos que entender que es una fuerza, es como una ola, es una ola, literal, es una ola que viene sobre nosotros hacia Israel
hacia lo que es la identidad judía, y tenemos que recibirlos con amor. Y eso nos puede restaurar como hermanos mayores, ya que primogénitos no somos. El primogénito es Efraín. Ya, no, creo que a ti te respondí la mayoría de tus preguntas. Sí, claro, 65 millones contra 13 millones de judíos confirmados es prácticamente 5 veces el número de judíos que hay. Sería grandioso. Sin embargo, yo, por ejemplo, sí creo en las dos casas, en la casa de Efraín y en la casa de Judá, pero tú ahorita me hablaste específicamente de la casa de Judá, que es el reino del sur, los cuales se transformaron en judíos. Ojo, hay personas que piensan que en el reino del sur nada más había judíos, benjamitas y levitas, cosa que no es cierto, porque en el libro de Dibrei Hayamim, en la parte final dice que inclusive de la tribu de Efraín y otras tribus del norte, hubo un remanente que se pasó al reino del sur. Entonces, si nosotros creemos que los judíos solamente son 2 tribus y media, es mentira. En el judaísmo hoy hay las 12 tribus de Israel. Están las 12 tribus de Israel. Eso no lo podemos negar de ninguna manera. Sin embargo, también entiendo que hubo un pueblo que dejó de ser pueblo directamente por las palabras de Adonai, que le dijo, no serás más mi pueblo y no tendré más de ti misericordia. Y entonces vienen los asirios, los conquistan, y su método de conquista era tan perfecto que hacen que los citadinos, los residentes, se vayan a sus otras colonias y los dispersan con el objetivo de que no se unan para un contraataque o para venganza o para volver a tomar la tierra que les quitaron. Y además, no conformes con eso, de sus demás colonias traen gente y la ponen a habitar en Samaria, que en hebreo es Shomrón, ¿cierto? Y estas personas empiezan a ser comidas por leones y dicen algo no cuadra porque están siguiendo las costumbres de los lugares donde vienen. Entonces vamos a ponerles a un sacerdote, un cohen que les enseñe las costumbres del Dios de esta tierra para que las lleven a cabo. Y entonces empiezan a guardar la Torá, pero no dejan las costumbres de las ciudades de donde vienen. Y es cuando se forman los samaritanos, y por eso vemos en la época de Yeshua que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien y tenían conceptos distintos. La samaritana dice, nosotros adoramos en el monte, ustedes adoran en el templo. Yeshua responde drásticamente, ustedes adoran lo que no saben, nosotros los judíos adoramos lo que sabemos. Lo que tú me respondiste ahorita yo lo creo, gran parte de Latinoamérica probablemente sean Anusim, o muy seguramente sean Anusim. Sin embargo, ¿qué me dices precisamente de Efraín, de los que fueron conquistados por Asiria, de los que literalmente se asimilaron a las naciones y omitieron toda costumbre y raíz hebrea que traían? Roe y Leo, antes de que comente algo más el Roe, quiero agregar algo más a tu comentario. Algunos judíos, algunos sabios, rabinos, comentan que efectivamente, como dice Leo, como ven que una parte de Efraín, una parte de las demás tribus regresaron junto con Judá, ellos dicen que ¿para qué esperamos el retorno de las 10 tribus perdidas? Si ya retornaron junto con Judá del exilio, haciendo alusión a esos pequeños remanentes que regresaron con Judá. Pero resulta ser que lo dijo Leo, ya no será más mi pueblo, te daré carta de divorcio y te apartarás de mí. Entonces, y si lo vemos en la Torá y Rab Shaul lo dice, o sea, este es el gran misterio de Adonai que tiene para con nosotros, que la mujer cuando ya es despojada, divorciada, dado carta de divorcio, ya no puede regresar otra vez al mismo hombre porque sería abominación delante del mismo. Entonces, si lo llevamos al evento macro, lo que es Adonai con su pueblo, estaría haciendo abominación si mete a escondida a la esposa que ya él mismo le dio carta de divorcio. Y lo vemos más adelante con Yeshua, que dice, aquí está el gran misterio de Adonai.
el varón tiene que morir para volverse a casar con, y curiosamente dice para volverse a casar con la esposa, y es lo que hizo Yeshua, en base y agregando a lo que dijo Leonel. Ahora sí, continúa con su respuesta, que espero que esté muy, muy interesante. Sí, no, son propuestas muy interesantes que explican eventos que, aunque son históricos y bíblicos, tienen un ingrediente espiritual muy fuerte. Se necesita fe también para entender y creer. Se necesita Ruach HaKodesh. Entonces, vamos a ver. Sefarat quiere decir tierra de conejos. Y Efraín quiere decir doble fruto. La segunda tierra de Efraín es Sefarat. Por esa razón, los primogénitos del pueblo de Israel son los latinoamericanos. Esa es mi tesis. Tengo también un libro sobre eso. ¿Verdad? O sea, por esa razón, todo el mover y toda la fuerza de los últimos tiempos se está dando en los países latinoamericanos. Hay que tomar en cuenta eso. Yo personalmente creo de que la composición gigantesca de Efraín tiene que ver con todos los cristianos. Yo como judío que miro desde una perspectiva de Judá hacia las naciones, yo veo a todos los cristianos como Efraín, pero en grupos. Unos están en sus procesos todavía y yo tengo amor por todos y viajo y doy conferencias y comparto con todos, y cuando me pican no me sale pus, me sale amor y les reconozco como primogénitos. Y si para mí son primogénitos los mesiánicos, también son primogénitos los cristianos, porque basta con que mencionen a Yeshua Mashiach como su Señor y Salvador para que entonces toda la Torah entre en ellos. Ahora lo que falta es que técnicamente la puedan desarrollar, y ese es un proceso que ya ustedes vienen haciendo bastante bien y mejor que muchos, en muchos de los grupos. En el caso de Had, por ejemplo, se viene haciendo espectacularmente. Entonces, sí, creo en las dos casas, y creo que Efraín pues fue levantado en Egipto. Interesante, no en Israel, sino en Egipto, que es la tierra más bendita que hemos tenido bíblicamente hablando, donde más bendecidos hemos sido en Egipto que en cualquier otro lugar de toda la Torah, de toda la historia toratí. No es Israel. Yo siento mucho, yo soy muy pesado, soy muy antipático, porque yo tengo el método de Albert Einstein. Busco primero no la hipótesis, sino busco la antítesis. Vengo de la antítesis hacia la hipótesis, al revés. Y así el Padre me ha revelado muchas cosas hermosas. Porque, ¿y cuál es la tesis? Lo que todo el mundo dice, ¿verdad? La hipótesis, perdón. Y entonces, entonces, de repente yo digo lo que los demás no dijeran. Y entonces encontré la primogenitura de Efraín de manera muy clara. Ustedes dijeron algo muy poderoso que yo también creo y que pocos creen o que no quieren aceptar. El que lleva al pueblo de Israel hacia la tierra de Israel es un efraimita, hijo de Raquel, hijo de José, que se llama Joshua, que es el mismo nombre de Yeshua, es lo mismo, solamente que el otro está más arameizado, más antiguo. Y este muchacho en sus campañas fue perfecto y maravilloso en su trabajo, Josué. Ahora, cuando entran a la tierra prometida, entran por el territorio de Efraín. ¿Será casualidad? Bueno, la cosa es de que sí, por supuesto que en el reino del sur, judío, que es el nombre que nos dan los babilonios. Los babilonios nos debieron llamar hebreos, pero ellos les dio la gana de llamarnos judíos, y bueno, y nos quedamos con el sobrenombre, tal cual lo explica el Rav Shaul. Está bien, no pasa nada. Yo personalmente con ninguna de esas cosas tengo problema. Todas esas basurillas a mí me sirven para armar una obra de arte, y me gozo y viajo con eso por todo el mundo prácticamente. Entonces, de repente, entonces, ¿por qué existe Belén de Efraín? Ah, no, perdón, Belén de Efrata, ¿no? Es lo mismo. Cuidado, Colonia. Por eso dice que era el papá de vos era judío efrateo. Por lo tanto, Yeshua no es judío, es judío efrateo. Sorry con el excuse me. Tiene que cumplirse la palabra. Efraín es el primogénito. Entonces Yeshua tiene un cuerpo judío, pero un mensaje efraimita, medio egipcio, pues. Sí. Y eso yo sé que le molesta mucho a las personas que estudian raíces hebreas, pero así como nosotros los judíos hemos tenido que aceptar
que ustedes algunas cosas las saben mejor que nosotros, ustedes tienen que aceptar que la ecuación de Elohim para traer salvación al mundo es media egipcia. Hello. Ok. Porque Efraín era hijo de una egipcia. No estoy hablando, todavía no estoy hablando Biblia. Si nos metemos a Biblia me pongo más bravo. Todavía estoy hablando de hipótesis, estoy hablando de conclusiones súper lógicas de personas que conocen la Biblia y conocen la historia. ¿Verdad? Entonces, claro, Rug era moabita, o sea que ya ahora tenemos judeo-efrateo moabita. O sea, Sí, claro. ese es para exacerbar y molestar a los puristas o a los clasistas. No puede entrar la xenofobia dentro de la mente de un israelita como ustedes y como yo. En eso sí somos iguales. Ustedes y yo somos israelitas. Punto, se acabó. Para que nadie nos moleste. Y yo no me considero ni siquiera la tribu de Judá. Yo me considero de la tribu de Benjamín. Benjamín pertenecía a la casa de Judá, pero Benjamín tenía una identidad muy fuerte, porque era la única tribu que la mezclaron con todos los varones de todas las demás tribus, porque casi lo matan por malcriado, por desobediente, por agresivo, ¿verdad? Sí. Y de repente dijeron, bueno, ¿y dónde decidieron eso? En Shiloh. No lo decidieron en Jerusalén. En Shiloh se juntaron todos los patriarcas y dijeron, no podemos eliminar a un hermano, no lo vamos a hacer. Y entonces, ¿qué lo hicieron? Lo volvieron a la tribu subgéneris. Por eso el nombre oculto de Mashiach es Binyamin, ¿verdad? Porque es el hijo de la diestra, el hijo de mi poder. El único digno de llamarse Binyamin es Mashiach. Wow, Es uno de los wow. nombres ocultos. Él vino como Joseph, como Joshua, pero regresa como Binyamin. Le dijo, le dije, le voy a meter puras bombas. Le voy a traer puras bombas. Roe, Wow, pero esto que comentas está tremendo. sí, Y es que hay que entender que la Torá habla proféticamente. Te voy a decir mi Sí. tesis. Me A ver. encanta cómo tú dices mi tesis, porque yo también voy a empezar a sacar mi tesis. Claro. Está Joseph en Mitzraim con el nombre de Tzafnat Paneach, es Sí. decir, Yeshua en Roma con el nombre de Jesús. Estoy haciendo paralelismos. Y entonces los Bene Israel, los hijos de Jacob, descienden a Mitzraim, primero sin Binyamin, pero Joseph sabía que había alguien a quien no habían llevado ahí. Y entonces los cuestiona, les dicen, los manda en Shalom, pero les dice, no regresen si no vienen con su hermano menor. Joseph lo quería traer. Entonces, cuando regresan, Joseph le pone una copa en su costal, se arma una rembombolamba, como decimos por acá, y empieza a haber un pleito entre Judá y Joseph a causa de Benjamín. Benjamín es la causa del pleito entre Joseph y Judá o Yehudá. Y entonces, a partir de eso, Joseph dice, no aguanto más, se quita sus vestiduras y les dice, soy yo, Joseph. Algunos sabios comentan que les enseñó su Brit Milá porque en ese entonces solamente los hebreos la tenían. O sea, no había razón de que... O sea, aquí es un no, no había razón de que un egipcio trajera una Brit Milá. No había razón. Entonces, bueno, ¿cuál es mi interpretación a esto? Vemos que después de eso, Joseph y Binyamin lloran uno sobre el cuello del otro, porque son los únicos, en el caso de Joseph, que son hermanos al 100%. Joseph con todos los demás son sus medios hermanos, pero con Binyamin, por cuanto los dos vienen de Rachel y de Jacob, son hermanos al 100%. Mi perspectiva, Benjamín son los judíos mesiánicos que han creído en Yeshua, y va a ser a causa de un tema con los judíos mesiánicos que los judíos generales ortodoxos van a tener un tema con Yeshua, va a haber una confrontación directamente y entonces el Mashiach se va a revelar a nosotros ya no como Jesús, sino como Yeshua el hebreo. Y me refiero a nosotros, a Israel completo, a las 12 tribus de Israel. Pero mi perspectiva es, los mesiánicos son de la tribu de Benjamín. Tú me lo acabas de decir, yo considero que yo soy de Benjamín y a mí me suena totalmente lógica esta parte que se comenta.
son ecuaciones proféticas, ¿no? Porque lo que detona la primogenitura es la fe en Mashiach, no la sangre, ¿no es cierto? Entonces, hay una tesis, por eso que el Yasser Arra logró crear una gran división entre cristianos y mesiánicos, porque había una tesis muy potente de que todos los que eran creyentes en Mashiach eran descendientes directos sanguíneos de Efraín y Manasés. Entonces eso rompería lo que nos enseña la palabra de que en Yeshua somos salvos por causa de aceptar que Él es Mashiach y de que Él murió y resucitó por nosotros. Entonces tendríamos que llevarlo hacia el ámbito solamente del ADN, de la sangre. Y yo pienso que sí tiene una carga muy fuerte, porque una cosa es que tú seas salvo y digamos, seas sintoísta chino, y otra cosa es que seas salvo en Yeshua y vengas de un país católico, y otra cosa es que seas salvo en Yeshua y vengas de las raíces hebreas, y otra cosa es que seas salvo en Yeshua y seas judío. O sea, que hay un ingrediente del ADN, hay una trascendencia. Está demostrado que las costumbres, las oraciones, la música y los alimentos cambian el ADN en las personas. Antes se decía que no. Por lo tanto, sí se tiene que respetar eso, pero esa no es la base principal. La base principal es si la persona confiesa y sigue a Mashiach a través de su palabra, porque no basta con hacer una oración mágica en un altar para ser salvo. Se necesita obedecer la Torá, de Génesis hasta Idgalut. Entonces, yo creo completamente en la primogenitura de Efraín, y no solamente lo creo, lo vivo, lo demuestro con mi vida, con mis viajes, con la manera que yo respeto a las personas que se supone pues no son judíos. Pero nos vamos a llevar sorpresas. Hay muchos judíos en Israel que no son judíos, se apellidan como judíos, pero no son judíos y están aquí. Y bueno, algunos sin saberlo, pobrecitos, porque hubo una encastación o hubo una compra de nombres o X o tantas cosas que puede pasar y terminaron en Israel. Y de repente están pateando a los gentiles en las naciones porque los gentiles quieren acercarse a la Torá. Eso es algo que Benjamín no puede permitir, porque Benjamín es el apóstol Pablo, es Raf Shaul, es de la tribu de Binyamin. ¿No es cierto? Binyamin es Shaul, el Melech Shaul. Él es el puente entre el caos y un reinado que venga de parte del Eterno, que era con el rey David. O sea, sin Binyamin, la ecuación entre las dos casas no funciona. Y yo lo compartí en Ejat en el último congreso, y entonces dije, no me anden diciendo que yo soy Judá, porque no es tan verdad. O sea, espiritualmente yo no soy Judá, espiritualmente yo soy Binyamin, ¿verdad? Soy fiero, soy un lobo arrebatador, ¿verdad? Y traigo la presa, soy un maestro de la palabra. A mí me gusta enseñar la Biblia, yo traigo la presa para entregársela a mi pueblo con amor, con cariño. Y claro, creo que eso aprendió Binyamin después de que casi lo matan. Pero la otra cosa es que el segundo primogénito es Binyamin, porque para que haya un primogénito tiene que haber un patriarca y una matriarca. Y la matriarca no era Lea. Yo sé que eso le molesta a mi pueblo, porque mi pueblo vive de Moshe y de los descendientes de Lea. Sorry. Los descendientes de Raquel son los verdaderos primogénitos. Por eso ese hombre trabajó 21 años para casarse con ella, y por eso Elohim rebasó todo pronóstico y aún lo tuvo que llevar hasta Egipto para poder guardar a su verdadero primogénito. Entonces, por eso es que Jacob no podía enviar a Binyamin, porque dijo, ya no tengo primogénito, porque todos estos son unos sinvergüenzas. Son unos apátridas, o sea, estos no me aman, no me entienden, no saben nada. El que tiene la unción de entendimiento es el soñador, el rey de Egipto, porque Joseph no era príncipe, estaba por encima de Faraón. Y él lo dice en el capítulo 35 de Génesis, cuando se presenta a sus hermanos, le dice, el Faraón me ha adoptado como padre, ¿verdad? Entonces, el Faraón reposaba en el regazo de Joseph para entender cómo seguir viviendo en Egipto, ¿no? Entonces, porque Egipto, bueno, tuvo esas dificultades. Entonces, quiere decir de que Efraín es tío, perdón, Binyamin es tío de Efraín. Entonces, si no estuviera José, ¿quién tiene que cuidar a Efraín? Binyamin, porque Binyamin es el segundo primogénito. Pero, claro, ahí están los dos Mashiach. Mashiach ben David, o sea, Mashiach ben Lea, Mashiach ben Joseph y Mashiach ben Binyamin. La primera venida
como un siervo sufriente, que lo matan, que lo patean, que lo tiran en un hoyo, que lo venden, que lo visten de egipcio, porque lo que lo viste de egipcio es Elohim, y luego Elohim lo hace casar con la hija del sacerdote de On, que es lo que sucede en Roma, hablando de tu tesis, que es muy parecida a la mía, ¿verdad? O bueno, pues es que es el mismo espíritu, ¿no? Claro, hubo un matrimonio con Roma. Es más, ustedes no se imaginan cuánto los judíos aceptan a Roma en su ecuación profética para los últimos tiempos. Es más, dicen que Saúl es quien va a propiciar el retorno de Mashiach y que Saúl se va a sentar en la puerta. Eso dice el Midrash y parte del Talmud. Lo interrumpo así esporádicamente, pero hay algo que siempre hemos hablado con Leo. Vas y pregúntale a un sabio de Israel, a un judío, a un rab, y te va, oye, ¿dónde puede encontrar Mashiach? ¿Qué cree que responden? En cualquier lado, no, dicen a las puertas de Roma. Eso es lo curioso dentro de este tema, lo que usted estaba comentando ahorita. Exactamente. Roma está dentro de la ecuación. Exactamente, porque ellos saben que más o menos va a ser así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que el tema nomás es la manera en que nosotros, voy a decir nosotros, ¿ya? Entramos en un proceso, le queremos llevar a ellos el mensaje de el nuevo nacimiento del cual hablaba el Rav Shaul y del cual habló Yohanan Amadvil, del cual habló Yeshua. ¿Por qué? Porque no podemos, pero eso lo permitió así el Eterno. Por eso no podemos despotricar ni atacar a los cristianos. Ese Señor que lo permitió así, ¿verdad? Tenía que haber un proceso. El Señor tenía que esperar. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Esto es muy poderoso, con mucho respeto y cariño. Tenía que nacer el pueblo de Israel. Tenía que haber un stop de revelación hasta que naciera el pueblo de Israel de nuevo. Y si no hubiera nacido el pueblo de Israel, ustedes y yo no estaríamos en las raíces hebreas. Había un propósito, había que esperar. Entonces, todo forma parte de un plan. Es como que hay gente que habla mal de Egipto. A mí no me gusta que hablen mal de Egipto. Egipto es una de nuestras patrias. Ahí nos llamaron por primera vez pueblo. Ahí nos dieron de comer. Ahí todos los faraones nunca nos han hecho. Es más, los egipcios han participado en guerras apoyándonos a nosotros contra los asirios en algún momento. Y más, claro, no está registrado muy exactamente, pero algunos historiadores llegan a esa conclusión, porque Israel en algún momento dijo, y si voy a Egipto, bueno, entonces el Señor te dice a ti, ¿sabes qué? ¿Qué es Egipto para una persona en un sentido profético? Egipto es algo que fue bueno, pero que ya no lo necesitas, y si vuelves es idolatría. Tienes que seguir adelante. Entonces tú vas a esa tierra prometida y te encuentras con los asirios. ¿Y qué cosas son asirios? Los que siempre te van a incomodar para que tú cumplas tu propósito. Y esa es la ecuación de todo hombre de Elohim, de todo ministro, de toda persona que quiere enseñar Torah, que quiere vivir de acuerdo a la palabra del Señor o que la quiere transmitir. Tienes el sándwich, Egipto, que quieres regresar, y Asiria, que no te deja avanzar, que te quiere destruir y que te quiere incomodar, ¿no? Entonces, la tierra prometida tampoco es un lugar cómodo. No puede ser cómodo. Bíblicamente no es cómodo. ¿Ok? Entonces, ese falso triunfalismo, ese eufemismo de la comodidad, porque ahora estamos en Mashiach, es completamente grecorromano, o sea, es griego. Eso no es pensamiento hebreo. Nosotros, desde que nacemos, nos enseñan a sufrir. Te van a perseguir, te van a hablar de que te quieren, de que te aman, te van a besar y luego te van a traicionar y te van a querer matar. Eso te lo enseñan desde chiquito. No puedes confiar en nadie. Es más, no puedes confiar ni en mí, que soy tu padre. Tienes solamente que confiar en el Kadosh Baruj Hu. Entonces, hay que respetar. Ahora bien, yo hago una crítica de mi propio pueblo. No dejo que otros la hagan. No lo permito. Me retiro, no la escucho. Pero yo la puedo hacer porque es una autocrítica y es mi pueblo. O sea, quieren imponer a Moshe. La verdadero Pesaj fue en Gilgal. Ese es el Pesaj triunfante del cual no se habla. El verdadero patriarca non plus ultra es Josué. Nosotros no bendecimos a nuestros hijos por Aarón y por Moisés, los bendecimos por Efraín y Manasés en Shabbat. Entonces hay sodot que nosotros guardamos muy abajo y que no queremos que nadie sepa porque se nos daña la ecuación.
pero ya no hay más tiempo. Ya ustedes saben más que varios rabinos que yo conozco. Yo conozco rabinos que no conocen la Torá. Hermanos amados, les doy mi palabra. Conocen Talmud, conocen Gemara y no conocen Torá. Nos vinieron a entrevistar un canal de O Globo y trajeron un rabino, que el Señor lo bendiga, un chico muy agradable, un poco de unos 45 años, y luego me trajeron a mí como judío mesiánico, y como experto en turismo interreligioso, así me pusieron, pues, ¿no? Era la Rego Globo, que dicen muchos que es diabólica, yo qué sé, de allá del Brasil. Entonces, y el otro era un sacerdote que además era, Opus Dei, ¿no? Que vive aquí en Israel hace mucho tiempo. Y nos sentaron en una mesa, nos dieron una comida excelente en un restaurante de lujo aquí, en el centro de Jerusalén, y empezamos a hablar acerca del Pesaj. Y, o sea, sinceramente, el que más sabía era yo. Qué vergüenza. ¿Verdad? O sea, no había Torah, era solamente, el otro hablaba del Talmud y no sé qué, y de las tradiciones. Y por supuesto, el sacerdote no sabía nada, pero es nada. Pero era un tipo súper agradable. Yo me la pasé conversando con él y el director del programa vino y dijo: a ver, vamos a ver, usted es pastor, ¿no? Bueno, sí, se puede considerar, sobre todo en Israel. Yo tengo que decir que soy pastor porque aquí en Israel no puedes jugar. Si no crees, si tú crees en Yeshua, eres cristiano. No, yo soy mesiánico. Bueno, pues ya, está bien, te puedo decir que eres mesiánico. Y eres un comer, o sea, un sacerdote de Vaticano. Bueno, si quieres te digo pastor. Ya, así de simple. ¿Eh? No hay, acá no hay juegos, no hay intermedios. Hay un precio que pagar aquí en Israel. Entonces, yo me puse a conversar con el sacerdote y obviamente para el rabino era normal, porque somos pues dos idólatras conversando, ¿verdad? Entonces, pero vino el director del programa que había sido evangélico, y ya no era evangélico ahora, y dijo: perdónenme, yo estoy admirado. ¿De qué están hablando ustedes? Yo nunca había visto un pastor, menos de origen judío, hablando de esa manera con un sacerdote. Y es que estábamos hablando cosas yo estaba aprendiendo de él, porque yo necesito aprender de Esaú. Yo necesito aprender con más cosas que él me estaba compartiendo. Y la verdad que el Señor me ha dado un espíritu, eh, o sea, humilde, un espíritu, no sé si la palabra es humilde, es decir, tengo hambre. Y eso hace que parezca humilde, porque humilde, ningún judío es humilde. Cuando un judío te dice es humilde, es mentira, ¿verdad? O sea, tengo hambre, quiero saber más, y luego soy un Benjamín y no me puedo quedar con la presa, voy y se la doy a otro, y así vivo mi vida así, cazando y entregando, cazando y entregando. Entonces soy amigo de los efraimitas, de los judíos. Tengo muy buenos amigos Jabat, tengo amigos Dubavish, ¿no es cierto? Tengo amigos hasídicos, gente que pues ya tengo viviendo muchísimos años en Israel, más de 25 años, y compartimos y todo. En los barrios donde he llegado a vivir, en los edificios donde vivo, tarde o temprano se entera que creo Mashiach, y ya no me pueden rechazar porque me han visto hacer mi sukkah, me han visto que vivo como judío, que soy un judío normal. Es más, lo más lindo es que no soy un judío religioso. ¿Me entiendes? Porque esta es una técnica bien interesante, porque cuando tú eres religioso y hay algo que ellos vean que no eres judío, segunda categoría, este tío se ha convertido para meterse al pueblo. Estoy hablando de Israel, yo quiero que ustedes conozcan Israel, ¿no? Estoy hablando de Israel. Y yo, obviamente, yo viví como religioso 3 años y conozco cómo se vive como religioso. Es bien bonito, con tu sisí, con tu kipá. Hay un respeto que el pueblo te da. Aquí en Israel eso tiene un valor muy bonito. Pero de repente cuando te ven que tienes tus costumbres, ¿no es cierto? Que, digamos, celebran las fiestas así tipo tradicional, se relajan. Y cuando hablas con ellos, ven que conoces, cuando entras a una sinagoga, sabes qué hacer, porque te están observando, y ya se relajan, bajan las defensas, y de repente dice: bueno, Kreposman es un judío, un loquito que creo que anda metido con los meshijín, con los... Pero es buena gente, fíjate, no se tiene un buen espíritu. Y ya, así es como más o menos a mí me ha ido, porque al comienzo me dijeron: vas a perder tu trabajo, tus hijos los vamos a botar del colegio,
porque tú eres un misionero. Y bueno, yo personalmente no creo en las misiones. No creo en las misiones, ni nunca sería un misionero. Yo soy un judío que cree en Yeshua. Punto. No hay nada Ok. más. No hay nada más. Sí. Aprovechando que entraste a este tema, ¿qué onda con la aliyá? O sea, la aliyá, para quien no sabe, es regresar a Eretz Israel. Tú la hiciste hace 26 años, si no me equivoco. Ujú. Y pues bueno, ¿recomendarías que sea parte de nuestro objetivo de vida familiar el poder regresar a Eretz Israel? Es algo que nosotros, como creyentes de Yeshua, que hoy ya nos consideramos pueblo de Israel, precisamente en la mañana tengo un programa que se llama Torah para hoy. Perdón, Torah al día. Torah para hoy es de aquel, Torah al día. Sí. Estoy con el Roe Joseph de Costa Rica y le comentaba al Roe, bueno, hay un video por ahí en redes sociales de una colombiana diciendo, yo soy francesa, y habla, en lugar de decir R, dice R, y se viste como francesa, y su apariencia es de francesa, pero le pregunta el que le está entrevistando, ¿sabes francés? Ella dice, no. ¿Has ido alguna vez a Francia? Tampoco. Entonces, ella se denomina como transnacionalidad, que aunque nació en Espectacular. Colombia y anda en Colombia, pero ella se siente francesa, ¿no? Entonces, curiosamente y paralelamente y a modo de chiste, hay muchos así también dentro de esta parte del estudio de raíces hebreas, que ni siquiera se esfuerzan por aprender hebreo, ni siquiera se esfuerzan por aprender el idioma de su nación o a la nación a la que dicen pertenecer. Pero también vemos versículos como en Ejá, donde dice, el día que yo me olvide de ti, Yehushalayim, que se pegue mi lengua a mi paladar y que mi diestra deje de tener fuerza, y que al final no podemos despegarnos del Peshat, de la parte literal, en que el Eterno escogió a Eretz Israel, escogió ahí para poner su santuario, el santuario que era para su nombre. No podemos dejar a un lado todo eso. ¿Qué recomiendas tú? ¿Que sí sea parte de nuestra búsqueda o que lo dejemos plenamente a la voluntad del Eterno? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pienso que deberían venir una vez al año a Israel. No estoy haciendo publicidad en mi empresa, pero es bíblico. Incluso venir 3, ¿no? Los Shar Regalim. Entonces, pero venir siempre a Israel, porque eso tiene un poder. Segundo, no deberían jamás perder la esperanza de hacer el aliyah. Jamás, jamás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el aliyah no lo hace el que quiere, lo hace el que cree. Hoy por hoy parece fácil para algunos de nosotros, pero para muchos de nosotros era imposible hace 50 años, hace 60 años, era una locura. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, mi mamá, por ejemplo, no es de origen judío demostrado, mi mamá se convirtió al judaísmo, ¿no? Pero mi mamá, nosotros sabemos que es de origen etíope, ¿no? Que ese es un tema que me gustaría hablar un día, porque siempre a los etíopes se les ha puesto a un lado y son los judíos más puros de todos los que hay. Y es más, todos los etíopes descienden directamente del rey David. Entonces, entonces había un tiempo que era por la mamá, Por luego la se reina de volvió por el Saba, papá. ¿cierto? ¿Ah, cómo? Por la reina de Saba. Por la reina de Saba, claro, efectivamente. Pero además de eso, de que está en la Biblia, cuando tú vas a Etiopía, ellos te cuentan su historia de ellos, de su nación, y la historia de ellos es entre el rey Salomón y la reina de Saba, la historia nacional de ellos, ¿verdad? Muy bien, entonces, es por fe, es por fe. Hay que seguir creyendo. El Señor va a hacer algo, porque todos los israelitas tienen que llegar a Israel. Así Esa es, es mi Roy. opinión personal y lo creo firmemente. Y eso es muy, muy interesante porque, o sea, los propósitos del Eterno siempre son, como usted lo dijo hace un momento, para ir en aumento, no retroceder, porque eso ya, como dice usted, sería idolatría. No, es avanzar, aunque el que nos incomoda,
rebasarlo y seguir adelante. Pero fíjese que ahorita hablando de las naciones, hablando de cuál exactamente Aliyah y todo eso. Bueno, realmente, ¿contra quién es la guerra, Roy? ¿Con Israel? ¿Judíos? ¿Cristianos? ¿Palestinos? ¿Cuál es la guerra realmente en Israel? ¿Cómo usted cómo ha vivido la guerra junto con su familia? ¿Cómo ha vivido todo esta bomba de pensamientos, de opiniones, de tantas cosas que habla todo el mundo, pero nadie está ahí para realmente experimentarlo, nadie está viviendo eso como usted mismo está viviendo ahí en Israel? ¿Qué nos puede comentar acerca de todo eso, Roy? Aún, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te sentiste cuando todas las bombas con los drones iban en camino? Cuéntanos, Roy. Sí, algo muy misterioso, muy, muy misterioso. Yo tenía mucha paz porque yo estaba transmitiendo en vivo cuando los drones estaban viajando para acá. Y pueden ver mi rostro, mis palabras. Mi esposa no quería levantarse de la cama. Le dije, por lo menos, tenemos que ir al refugio. Me dijo, no. Y ¡pum! Empezamos a sentir los sonidos. Y otras veces hemos tenido más miedo. Yo tuve terror. He tenido miedo algunas veces en Israel, ¿cómo no? Pero terror cuando estaba un domingo sentado aquí, mi esposa estaba en México, todavía no había regresado, estaba con su papá, que se había sentido un poco mal, y entonces yo estaba solito en la casa, aquí, y dijeron, todavía no los hemos eliminado a todos los terroristas, y probablemente son 3,000, y han muerto más de 1,000 israelíes. Mira, cuando tú, por ejemplo, sabes que eres más débil, estás tranquilo. Pero cuando tú sabes que eres más fuerte y te hacen eso, tú dices, algo pasó. Nosotros somos los fuertes. Nosotros somos los más seguros. Y entonces yo vivo en el centro de la ciudad, en el downtown, todos los empleados, la mitad de los empleados son árabes, en las tiendas. Dije, si estos tíos entran en revolución y se levantan, yo no tengo un arma. Así que agarré 2 cuchillos, ¿no es cierto? Un palo, cerré bien mi puerta y dije que de repente me va a tocar luchar por mi vida. Y sentí terror, ¿verdad? Entonces, lo cuento, a mí no me da, ya me están conociendo, ya ustedes creo que ya me conocen, ya, yo soy su tío ya, de tiempo, ya como 4 años, ¿verdad? Amén, amén. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Entonces, pero el día que Irán mandó los drones y luego sabíamos que podían venir los Malyuska, podían venir los que salen a la estratosfera, ahorita me he olvidado porque cuando tengo el programa me preparo, pero los que salen a la estratosfera, luego los que vienen directos, que son más o Los menos 2 horas y media, balísticos. nosotros son 12 minutos nada más. ¿Cómo se llaman? ¿Los cuales? Los balísticos, los misiles balísticos. Misiles balísticos, claro. Entonces, y entonces estábamos, no sé, dijimos, bueno, o será que ya, pues, ya nos sacaron lo que tenemos dentro. Ahorita Israel lo que quiere es pelear, todos. Queremos pelear hasta que se acabe jamás. Nunca le perdonaríamos al primer ministro, ni al gobierno, ni a nadie que no eliminemos a Hamás. No, eso ya no. Ya el pueblo ya se unió, ya pasamos a otro nivel. Entonces, eso fue lo que yo sentí en cuanto al bombardeo de Irán. Ahora, ¿contra quién es la guerra? Ahí es donde entra mi libro, mi tesis. Es contra el pensamiento ario. El pensamiento ario, esos son los hijos del sol, que vienen a ser las antiguas orbes sumerias que terminaron siendo los primeros pueblos iranios. Por eso eran tan potentes y fueron tan influyentes que los diferentes lingüistas del siglo pasado llegaron a la conclusión que todos descendemos de ellos y que toda Europa desciende de los iranios. Y por eso pensaron en una raza suprematista con un lenguaje suprematista, porque en realidad la palabra ario hasta el día de hoy no se sabe si es un lenguaje o es una raza.
o es un linaje. O sea, muy parecido a lo de nosotros, los judíos. Lo que pasa es que como ellos no tienen promesa del Eterno, menos mal que nunca se organizaron. El remanente de ellos es la nación persa, que se llamó Persia hasta el año 1979, que ahora se llama Irán. Esa es la escoria que todavía ha quedado, porque hay dos tipos de remanente. Un remanente que el Señor reutiliza y otro que es escoria. Ese remanente es escoria. Los ayatolas son escoria de este mundo, ¿verdad? Y ellos no detestan a los judíos, detestan a la humanidad entera. Porque si hay alguien que se cree supremacista de verdad y que no está jugando, son los ayatolas. Y ellos no están trabajando como Hitler, que estaba apurado, porque como era narcisista, estaba apurado. Si Hitler hubiera hecho las cosas más lento, se hubiera apoderado, por ejemplo, de Medio Oriente y de Rusia. Ellos sí lo están haciendo. Ellos están trabajando a 100 años, a 20, a 30, 40, 50 años. Por eso ahorita han tenido un revés muy grande, porque ha salido a la luz, ¿verdad? Ha salido a la luz todos los reductos que ellos tienen y los proxies, como le llaman ahora en geopolítica, que los tienen por todos lados y de repente lo despierta Arabia Saudita. Bueno, ellos ya sabían porque tienen un trabajo de inteligencia muy potente, ellos mismos, la CIA, el Mossad, todos están trabajando juntos porque realmente Irán es un gran problema, pero lo otro es que tiene demasiado petróleo. Entonces es un problema geoeconómico y geopolítico no tan fácil. Pero el pensamiento de los ayatolas nace aquí en Tierra Prometida a través del mufti de Arabia y posteriormente con ese sí, borrado sea su nombre para siempre, espero esté en el infierno, Yasser Arafat. Si no está en el infierno, yo no me meto ahí porque el Señor sabe lo que hace, pero yo espero. Mató 30,000 cristianos en Líbano, hizo matanzas en Siria y él es el que lleva la idea aria a anti-israelí, completamente antisemita, porque él sabía de que el momento que se está poniendo un pueblo judío, y eso es lo que tiene, por eso de eso se trata mi libro, que todo Oriente, todo Occidente, somos descendientes de Sem, espiritualmente hablando. Los católicos, ahí nos tenemos que juntar todos, como si fuéramos un gran pueblo, porque esa es la prueba de que era verdad lo que se escribió en el Brit Hadashah. Era verdad, la influencia de Yeshua es extremadamente potente y poderosa y multiforme. Entonces, el único lugar donde hay la estética griega, el derecho romano y la moral judeocristiana es en Occidente. Los otros son salvajes 100%, salvajes totalmente. Hasta los vikingos creen en eso, que eran los más salvajes de todos eran los mongoles, que luego forman el pueblo de los hunos, que fueron los más salvajes que habían, y luego los vikingos. Yo diría que a los únicos que podemos comparar con esta gente es a Hamas. No hay otra historia que podamos comparar. Los cruzados hicieron cosas muy malas también, y obviamente los nazis. Pero ya lo que hizo Hamas con nuestras pobres mujeres, las ancianas y los niños, se podría comparar a más o menos ese nivel, ¿no? Con Atila, que empalaba a la gente y con excremento y sangre se tomaba la sangre de sus víctimas. Entonces creo yo de que nuestra guerra no es contra sangre y carne, es contra un pensamiento que está metido en todas partes y que además es como cuando hay un escape de un gas en un lugar y se llena todo el lugar, tú no lo ves, tú lo sientes, pero prendes un fósforo y se extiende. Eso se llama antisemitismo. La mejor manera en que lo puedo explicar, el mundo, la atmósfera, está en contra de la Torá. Y luego cuando miran a la Torá, ¿quién encuentran? Israel. Y luego encuentran a ciertos grupos de cristianos, encuentran a los... Cuando digo Israel me refiero también a ustedes, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, el rastro se va a ir buscando dónde está, porque hay que exterminarlos y hay que pararlos. Pero luego de eso viene Ismael. O sea, Persia, ¿no es cierto? Que viene a ser los descendientes directos de Caín, los descendientes directos de Can, ¿verdad? Esa mezcla, esa fusión. Por eso que ellos fundan Babilonia a través de Nimrod, ¿no? Eso es un estudio que se puede hacer y que se puede demostrar muy fácilmente sin hacer muchas conjeturas, sin jalar muchos pelos.
Ellos quieren eliminar no solamente a Isaac, también quieren eliminar a Ismael. Y está en la Biblia, solamente que uno a veces lo lee muy ligeramente. Y fíjense ustedes de que los que salvan a José son los ismaelitas, porque son los que lo venden en Egipto. ¿Verdad? ¿Y quién es el que le da la fórmula a Moisés? Los ismaelitas, el pueblo de Madián. Más bien. Son los que le dan la fórmula a Moisés de cómo gobernar. Entonces yo creo que, aunque no sé si los gobernantes lo saben, puede ser que sí, porque los gobernantes y los servicios de seguridad a veces saben más Torah que los mismos creyentes, porque estudian de todo para poder entender los movimientos sociales. Pero yo creo de que hay un respeto muy grande entre los Emiratos Árabes, que todos son descendientes son madianitas de alguna forma, y Isaac, Jacob, Israel, ¿verdad? Claro. Es el cambio que está viendo. Entonces yo diría que más o menos así está configurada la guerra, ¿no? Okay, claro, okay. porque vemos que Ismael y Isaac se unen al final con el objetivo de enterrar a Abraham. Y ahí vemos la unión, la restauración, la reconciliación entre los dos pueblos. Y aún vimos en Hanukkah, después de los eventos del 7 de octubre, en Hanukkah a árabes a lo largo de todo el mundo, encendiendo las hanuquillas, mostrándose como pro Israel y diciendo de las malas acciones de claro, los otros. Sí. Claro, diciendo, lo lamento, nosotros no tenemos nada que ver con Hamas, no tenemos nada que ver con Hamas, ellos no son parte de nosotros, no son parte del mismo pueblo, son alguien totalmente distinto y por eso muchos estados árabes inclusive le han cerrado el paso y muchos nos podrán criticar de dónde está el amor, dónde está esto, dónde está aquello. Bueno, hay que entender que el Eterno también tiene preparada gente para perdición. Hay gente que el Eterno ha seleccionado para perdición. Gente que desde el principio de los tiempos no va a tener salvación. El Eterno dice claramente, yo di a Egipto por Israel. No me importó hacer a un lado Egipto por Israel. Y amados, el Eterno es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Eterno es inmutable, Él no cambia. Él va a seguir dando a todos por su nación, por Israel. Y esto es algo que debemos entender más allá de querer mostrar puro amor, de ser unos falsos hippies. Y me da mucho gusto que en Eretz Israel la gente diga, no vamos a perdonar el hecho de que no destruyan y eliminen a Hamas, a pesar de las consecuencias que eso pueda traer. Porque vemos a los movimientos estudiantiles a lo largo de todo el mundo levantándose en pro Palestina, lo cual me da mucho coraje, lo cual no soporto ver a un universidades como pro Hamas también, ¿eh? Pro Hamas, y es aún como la UNAM, aún como la UNAM. Entonces, no podemos estar a favor de eso, no podemos estar a favor del terrorismo, no podemos estar a favor del antisemitismo y mucho menos personas que estudiamos Torah. Todo eso debe salir de nuestra mente y me gustó mucho lo que dijiste en el Congreso de Had. ¿Quieres ayudar a Israel verdaderamente? Vengan a Israel, estén aquí en Israel, vengan a visitar a Israel, es la mejor manera en la que ustedes van a poder ayudar. Y es algo que de verdad debemos de ponernos como objetivo, el ir a la tierra de nuestros padres, que el Eterno dio a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y mi pregunta es, Roe, dijiste, no los vamos a perdonar si no eliminan a Hamas. El hecho de eliminar a Hamas es un gran riesgo para el pueblo de Israel, porque si hoy de por sí los movimientos estudiantiles, el feminismo, el movimiento LGBT, HZW, como sea, están a favor de una Palestina que ni Palestina mismo lo soportaría a ellos, pero por alguna razón la sociedad está demasiado loca para creer que sí, y esto, el eliminar a Hamas, traería una consecuencia negativa. Eso me quiere decir que entonces Israel es consciente de que un día las naciones completas se levantarán en contra de Israel.
Me gustaría saber tu perspectiva respecto a esto. Estaba leyendo Zacarías 14 en la mañana, donde dice que precisamente la mitad de los ciudadanos va a morir en Jerusalén. Y entonces vendrá el Mashiach, y entonces llorarán como se llora por el unigénito, y mirarán al que traspasaron, pero no sin antes tener este sufrimiento. Por eso, a mí me encantaría estar en Eretz Israel, a mí me encantaría ser Aliyá, porque es bien clara la escritura cuando dice, cuando una parte del pueblo se duele, todo el pueblo se duele con esa parte, todo el cuerpo se duele con esa parte. Entonces, no nada más estar acá en México en mi comodidad, sino estar en Israel, verdaderamente sufriendo con mis hermanos, y si toca, pues toca, Gamsuleto va. El Eterno es bueno y el Eterno nos va a resucitar en el tiempo establecido. No tengo miedo de la muerte porque viene la resurrección. Y la resurrección es la base de mi emuná. La resurrección es la base de mi fe. Entonces, yo quiero ir a Eretz Israel, voy a morir. Amén. Muero para Mashiach y el vivir es ganancia. No debemos de tener miedo absoluto de eso. Entonces, el pueblo de Israel es consciente de que las naciones tarde o temprano en su plenitud se van a levantar en su contra. ¿Qué se habla de eso y cuál es tu perspectiva, Roy? Muy bien. Bueno, espero que haya quedado claro mi perspectiva sobre lo que es la guerra, ¿no? Que es una guerra de dos hemisferios gigantescos, de la luz y la oscuridad. Y efectivamente, toda persona que en este momento, y ahí viene la parte geopolítica, donde tenemos el progresismo, el comunismo mutante, izquierdistas mutantes, y luego viene lo que es el posmodernismo, y todo eso que se ha unido ahora a los árabes. Pero los árabes radicales, a los árabes chiitas radicales, ellos van a querer eliminarlos a ellos también, ¿no? Por eso es que jamás va a haber una unidad verdadera entre China e Irán. Nunca la va a haber. Y si la hay, entre ellos luego se van a exterminar. Entonces, o entre Irán y Rusia, ¿no? Eso es algo que me gustaría algún día que podamos hablar porque tengo mis propias tesis y de lo que las personas llaman Gog y Magog, que es como una especie de explicación que siempre se trata de que cuadre. Y no creo que todo tiene que cuadrar, siempre va a haber un misterio porque todo está en las manos del Eterno. Muy bien, ahora, pienso yo de que en el momento que decimos van a venir contra nosotros, el único pueblo en el mundo que está preparado para eso es el pueblo de Israel, antropológicamente, porque desde niñitos nos lo enseñan y porque no confiamos en nadie y porque, o sea, no sé, es como que ya sabemos que nos van a traicionar. Por antonomasia, quiere decir que nos prepararon para que nos persigan. Está en el ADN, lo sentimos dentro de nosotros. Es una cosa muy rara. Por eso cuando alguien se va a convertir al judaísmo, le dicen, ¿estás seguro? Porque ser judío es una de las peores cosas de este mundo. Es una carga muy terrible. Hasta el último momento, cuando van a entrar a hacer el Beidín, para que la persona se convierta, le vuelven a repetir, le dicen, ¿estás seguro? Piénsalo bien, no puedes volver atrás, ¿verdad? Porque es eso, abrazar al pueblo de Israel significa abrazar una persecución subterránea, subliminal, constante, y llegado su momento incluso material, efectiva, tal como el caso del Holocausto o lo que esta gente viene queriendo hacer con nosotros aquí en Medio Oriente. Ahora, por otro lado, la única manera de poder salir victorioso de eso, a pesar del sufrimiento, pero salir de victorioso, como por ejemplo preservar a tu familia, avanzar un poco más en el tiempo para hacer cosas para el Eterno, es a través de la Torah, ¿no? Porque siempre ha habido gente que nos ha cuidado y nos ha respaldado. Todos los reinos poderosos, todos, por eso nosotros no podemos hablar mal de los reinos, porque todos, los persas, los babilonios, todos nos cuidaron, todos nos llevaron, pero nos cuidaron y luego nos devolvieron a Israel y encima nos ayudaron a reconstruir Jerusalén. Ciro, Nabucodonosor, ¿y qué decimos de Artajerjes, el gran degenerado, una de las, que es un persa, era un persa, ¿verdad? El mismo, o sea, entonces,
Y actualmente en Irán hay israelíes. Bueno, hay judíos, vamos a llamarle así. Actualmente, y a veces por eso pienso que que todavía no cae sobre ellos el juicio de destrucción que ha caído sobre Libia, Siria, Irak y todos estos países que sus gobernantes se oponían a nosotros, ¿no? Entonces, claro, pero yo sé, por ejemplo, algunas personas hablan con rabia, no, ¿cómo es posible que nos ha volteado la espalda Estados Unidos? No entendemos lo que es una volteada de espalda. El hecho de que juegue con las palabras Biden o que Biden responde a intereses de otros grupos que viven en Estados Unidos o que viven en algún lugar del mundo y dirigen Estados Unidos, no, o sea, ellos han sido bastante nobles con nosotros hasta el momento. O sea, producto de elaboración que todavía no ha llegado nuestro tiempo de destrucción y porque el único que nos podía destruir ahorita, el único país que nos puede destruir es Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene 3 ejércitos. Tiene un ejército en Estados Unidos, tiene un ejército en Medio Oriente. Acuérdense que Estados Unidos crea China, crea Pakistán, crea Afganistán, crea Irak, ¿no? Él los crea, es decir, los recrea, los invade y los recrea. Me encanta, yo estoy estudiando geopolítica, me encanta analizar todas estas cosas, pero tiene otro ejército que es americano, se llama la OTAN. No nos engañemos, la OTAN no es un ejército de Europa. El 80% del presupuesto lo paga Estados Unidos. Con la plata baila el mono, dice el dicho. Entonces, Estados Unidos es la verdadera potencia mundial. No en vano, el segundo Israel hoy está en Estados Unidos, principalmente en Nueva York. Estamos hablando de 7 millones de judíos. El día que los Estados Unidos le diga a los judíos, se me van, ahí empieza el fin para nosotros. Es mi opinión personal. Todo lo demás lo podemos discutir y podemos debatir y puede ser maravilloso. Pero mientras esos judíos todavía estén allá y encima manejando gran parte de la economía, está muy difícil de que Estados Unidos se le voltee a Israel. Pueden ver que Biden, que Obama, todos son peones. El poder judío, el poder del pueblo judío es muy grande, es bíblico completa y absolutamente, ¿verdad? Entonces, va a pasar, sí va a pasar, y yo creo que cuando pase es porque va a venir Mashiach, ¿no? Y se van a enseñorear de nosotros y nos van a pisotear, y bueno, está escrito en los libros, vamos a llamarles escatológicos, como Daniel, como Zacarías, ¿no es cierto? Y obviamente en el Itgalut, Aharet Yamim, está escrito también buena parte de estos asuntos que más o menos van a suceder. Ahora bien, vuelvo a repetirte, que es como que ya en nuestra ADN estamos preparados, ¿no? Y por eso a veces los judíos somos muy duros, ¿no? Somos muy duros porque tenemos espinas. ¿Ustedes saben que las plantas que tienen espinas es porque tienen miedo? La gente piensa que es al revés, porque las plantas no quieren atacar a nadie. Tienen miedo que le hagan daño. Entonces generan a través de su evolución espinas. Los judíos no tenemos espinas para atacar a nadie. Nunca lo hemos hecho. Jamás. Siempre nos hemos defendido. El único lugar donde entramos a tomar posesión fue la tierra prometida y nunca más creamos un reino. Le llamamos reino del sur y del norte porque es una forma coloquial de llamar a las dos casas. Pero nunca nos quisimos expandir cuando hemos podido hacerlo. ¿No es cierto? No nos queremos expandir en Medio Oriente, no nos interesa, ni siquiera nos interesa el Líbano. El Líbano más bien querría que nosotros entremos y saquemos a Hezbollah. Entonces somos un pueblo que tiene miedo. Somos un pueblo con terror. Por eso es que si hay alguien que espera Mashiach de verdad, es el pueblo de Israel. No lo espera solamente porque tiene fe, porque muchas veces los cristianos dicen que venga Mashiach, pero lo dicen de la boca para afuera, con todo respeto. Yo también soy cristiano. Tengo mi parte cristiana en este lado de aquí. ¿Verdad? Me hacen sentir aquí en Israel. Pero los judíos es parte de la cultura, es parte de su ser, esperar a Mashiach. Incluso siempre bromeamos. Decía, ¿y cuándo nos va a visitar la tía Perica? Bueno, primero viene Mashiach antes que venga la tía. Esa es como que Mashiach no llega nunca. Entonces, sí. Eso es lo que les puedo contestar en cuanto a esa parte, ¿no? Roe, sí. Ok, muy bien, Roe. Hablabas del tema de Estados Unidos y cómo
sí es una potencia, pero también necesitamos tener los pies en la tierra. No es la misma potencia que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Ha ido menguando y ha habido potencias que se han levantado. Mi pregunta, así ya para cerrar con este tema y darle la siguiente pregunta a David, ¿cuánto tiempo le queda a Estados Unidos entonces? Ya que, de acuerdo a tu tesis, en la cual yo estoy totalmente de acuerdo, la caída de Estados Unidos podría ir relacionada a Eretz Israel, a que Eretz Israel tenga problemas con todas las naciones, pero obviamente Gamsuleto va. Esto va a traer como respuesta, como resultado, el inminente regreso de Mashiach. Lo que pasa es que ahí tenemos que ser abiertos, tenemos que trabajar con posibilidades, con probabilidades. Una de ellas es que Estados Unidos caiga, la otra es que Estados Unidos se vuelva contra Israel por causa de algún tipo de gobierno novedoso. Más que gobierno político, sería una coyuntura geopolítica y geoeconómica, porque el mundo se gobierna no por intereses nacionales, aunque por ejemplo Trump parece bastante nacionalista, sino que son fórmulas de presión, pero realmente todo se mueve por cuestiones de economía a nivel mundial. Entonces, vuelvo a repetir, los judíos tenemos una parte importante. El banco, digamos, la sociedad veneciana, que es la que controla, pienso yo, creo yo, según lo que he estudiado, el Vaticano, o el mismo Vaticano, si lo queremos llamar así, es uno de los poderes. Hay otros poderes también muy importantes. Lo que le voy a decir es mi opinión personal y mis estudios que yo personalmente he hecho. Sí, yo creo que así como Estados Unidos crea el nuevo Alemania, Alemania ya no existe. Fue destruido por los aliados. Existen alemanes, pero Alemania nunca, desde después de la Segunda Guerra Mundial, vuelvo a repetir. Yo les digo así nomás, de cuenta que estamos en una clase de quinto de primaria. ¿Quién le paga a la OTAN? Todo, el 80%. Estados Unidos. ¿Quién es el jefe de la OTAN? Estados Unidos. ¿Cuál es el país que ha sido más castigado por la OTAN en cuanto a vigilarlo de que no haga nada? Alemania. Dicen que fue creado la OTAN por causa de controlar a Rusia, pero ¿cómo se llama? Estados Unidos logró la perestroika. ¿La perestroika quién la hizo? Polonia, Italia, Francia, Inglaterra, la hizo Estados Unidos. Es un trabajo que hizo Henry Kissinger, judío además, muy criticado y considerado uno de los cabecillas de las conspiraciones. Ahora bien, Estados Unidos crea el nuevo Japón. Perdónenme que sea tan radical, pero es que quiero ser gráfico. O sea, suena horrible decir que Estados Unidos crea un país. Lo que quiero decir es que la nueva versión de ese país. Yo siempre le he dicho a mis hermanos peruanos, le digo, wow, qué bacán sería que Estados Unidos hubiera entrado por México y hubiera llegado hasta el Cabo de Horno. Seríamos una potencia, pero grandísima. No, que yo quiero ser peruano. Perdón, el nacionalismo lo inventaron los masones para dominarnos y para dividirnos. El nacionalismo no existe. Lo que existe son los imperios y el poder, ¿verdad? Muy bien, entonces mal haríamos en creer que Estados Unidos es solamente ese poderoso y gigantesco territorio que parece una mesa de billar. Estados Unidos o el poder geopolítico y geoeconómico de Estados Unidos se extiende por el mundo. Vuelvo a repetir, dije que la OTAN paga el 80%. Los demás países podrían pagar, pero yo no entiendo por qué no pagan. Hay algunos que pagan el 1% del presupuesto de la OTAN. Muy bien, vámonos al Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico es la garganta que alimenta un 40% de la economía mundial, 50%. El Golfo Pérsico está controlado todavía por los Estados Unidos, porque es el único país que tiene en toda la zona bases nucleares. Bases nucleares, no estamos jugando con las palabras. ¿Hay alguna base nuclear de Rusia en esa zona? ¿Hay alguna base nuclear de Rusia? Decían que en Cuba, eso se lo inventó la CIA, para poder hacer algunas estrategias geopolíticas, como que Cuba va a tener misiles nucleares en el tiempo de Kennedy, ¿no? No, es Estados Unidos. Entonces, tenemos algunos tigres poderosos que ha movido Estados Unidos, como Japón.
Entonces la persona dice, no, Japón es muy independiente. No, Japón es el país menos independiente del mundo. Es el único país que le tiraron 2 bombas atómicas y nadie dijo nada. Estados Unidos le dijo, cállate y arrodíllate que voy a hablar contigo. ¿Quién manda aquí? No, tú mandas. Ya no te vas a volver a levantar. Porque yo te voy a enseñar cómo se hace economía. Me vas a entregar toda tu economía. Porque te meto otra bomba. Y tú, Alemania, ya viste lo que le he metido a él. Y tú, Rusia, ya vieron, ¿no? Ok. Aquí el que manda soy yo. Entonces encuentras que cuando viajas a Japón parece Estados Unidos. Pero es el lejano oriente. Ahora, la incógnita grande. ¿Quién vence a China y a Alemania en la Primera Guerra Mundial? No sé si ustedes tienen ese dato. ¿Quién vence a China? ¿Quién vence a China y a Alemania en la Primera Guerra Mundial? Bueno, la parte de Inglaterra junto con Estados Unidos también. Perfecto, los aliados. Ok. Entonces, ¿tú crees que un gobierno y un imperio tan agresivo, tan súper bien planificado, tan poderoso, le va a permitir a uno de sus principales enemigos que se levante geopolíticamente o geoeconómicamente? Yo personalmente no lo creo. Claro, yo tengo mis discusiones y mis tertulias y me atacan, ¿no? Yo le digo, perdóname, para mí el capital chino, la mitad del capital chino tiene que ser norteamericano. Y están metidos los judíos ahí también. Entonces, Estados Unidos todavía es muy fuerte. Porque si decíamos rumores de que Estados Unidos tenía problemas económicos, son los mismos problemas que hoy tiene China. China tiene una burbuja inmobiliaria impresionante y tiene problemas también económicos. ¿Y dónde están las armas de China? ¿Dónde está el poder militar de China? ¿Dónde está el poder militar de Rusia? Personalmente, para mí, que vivo cerca, un poquito más cerca que los demás y estoy revisando información desde hace más o menos 20 años, yo no veo que ese poder se pueda comparar al único país que probablemente tiene 1.500 bases nucleares, 1.500 bases militares, no nucleares todas, en el mundo. Es decir, Estados Unidos tiene un maletín rojo, el presidente, que es como Pilatos, ¿no? Es como que tú digas que Pilatos gobierna Roma, perdón. El presidente de Estados Unidos no gobierna Estados Unidos. Es como Pilatos. Y se va a lavar las manos también, no hay ningún problema. Y detrás de él hay un poder económico y luego un poder ocultista muy grande, que era lo que había en el Imperio Romano en ese tiempo. Un poder ocultista muy grande. El verdadero representante de Roma era Herodes, que era un gran brujo. Herodes era un brujo. Por eso cuando muere, queda desintegrado. Su cuerpo no sostuvo la putrefacción normal, porque era un nefilín. Ya, me estoy metiendo en otro tema, ¿eh? Son temas poderosos. Pero yo digo, son mis tesis. Yo no hablo como quien dice que yo tengo razón, pero me gusta discutir. Tengo mis bases, ¿no? Podemos traer también bibliografía, fuentes, si no hay ningún problema, y discutimos más sabroso. Lo que quiero, yo estoy volviendo al punto. O sea, Estados Unidos tiene un poder inconmensurable. O sea, aún la gran Inglaterra se le rinde. ¿Quién defendió a Inglaterra de que no sea destruido por Alemania? Estados Unidos, y murieron miles de soldados norteamericanos para defender a Inglaterra, a su mamá, pues. Es una de sus mamás, ¿no? Entonces la defendió, la cuidó, pero ese muchacho es muy poderoso, es muy grande, y parte de su ecuación es 7 millones de judíos, no es 1 millón de judíos. En algunos países, 3.000 judíos dominan la economía. ¿Cuántos son en México? Estuve en México, antes era Polanco, ahora es sobre Interlomas, luego me fui a otro lugar donde hay unos edificios que parece Manhattan. ¿Cuántos son? ¿50.000 judíos en México? Entonces no se necesita 7 millones, imagínate tener 7 millones de judíos donde la mitad tienen mucha plata, el 25% son millonarios y un 10% son más que 67,000. 67,000 en México, fíjate, y mira cómo mueven la economía. Y yo en pocos países del mundo he visto a los judíos andar con kipá como ahí en México y hacen su minjá en restaurante, en la calle. Hay una libertad, hay una fuerza hebrea, judía en México. O sea, todo esto yo lo estoy diciendo para que entendamos de que eso de que ya se va a acabar el mundo puede ser un juego de alguien que necesita tenernos asustados. ¿No es cierto? Y me da mucha pena cuando hay personas que dicen ya van a exterminar Israel. No es justo. Yo llegué hace 26 años y decían exactamente lo mismo. Ya se va a exterminar Israel. Irán le va a tirar una bomba atómica. Va a venir Rusia. Rusia no puede ni con Ucrania. Israel devasta Ucrania en 2 semanas.
lo devasta, lo desaparece. Y Rusia no puede, que Rusia va a venir, que Irán va a venir. Cuidado, todavía no es tiempo de hablar. No es púdico, es impúdico, es irreverente, es fantasioso, es irrespetuoso andar hablando del país de Israel de esa forma, de que, de que el Gog y Magog, que ya se va. Estaría bien que lo hablaran, a lo mejor con buena intención, pero si tienen 26 años hablando lo mismo, y ahora que Irán no pudo, dices, no, ahora Israel va a destruir Irán, porque está escrito, y aquí dice que va a ser destruido Gaza, sí, pero en el mismo pasaje dice que va a ser destruido Asdod y Askelón. Y Asdod y Askelón son una de las mejores ciudades que tiene Israel, de bonitas y hermosas, y con mucha inversión, incluso extranjera. Entonces, bueno, no, pero no, ahora entonces lo que viene es de que, no, Israel va a destruir Líbano. ¿Para qué? Lo que menos quiere Israel es destruir Líbano. Ya está destruido por Hezbollah, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con esos pensamientos escatológicos y si nosotros los israelíes fuéramos más nerviosos, esa sería una de las razones por las cuales seríamos anticristianos, ¿verdad? Porque todo el tiempo nos están matando, nos están destruyendo, todo el tiempo ya van a venir contra nosotros. Mira, nunca, aquí termino, de verdad, perdónenme, esta parte la termino ahorita. Y tengo tiempo si tienen otras preguntas. Miren, jamás en la historia de la existencia del Estado de Israel y probablemente en la historia de su existencia como supranación entre Europa y Medio Oriente, jamás nuestros enemigos o nuestros vecinos han estado tan débiles y tan destruidos como ahora. Egipto está, admira Israel, poco falta para que saquen la bandera israelí en Egipto. Jordania igual. Líbano están esperando que hagamos algo con Hezbollah. Siria completamente destruido, dividido, lleno de grupúsculos terroristas. Y Rusia que se ha adueñado de la mitad de Siria por los corredores de petróleo. Irak está dividido, se lo han dividido las potencias, entre ellos obviamente Estados Unidos, que gobierna, digamos, geopolíticamente a Irak. ¿No es cierto? Libia. Todos esos que nos atacaban, ¿dónde están? Isaías 41. ¿Dónde están los que se peleaban contra ti? Hoy día los verás y mañana no estarán. Falta solamente Irán. Pero ahora Irán resulta que todo Medio Oriente lo odia. Pero no, volvemos a la carga, no, que Irán se va a levantar y todo. Entonces, pienso yo que lo que yo estoy observando acá, vivo 26 años aquí, yo sé lo que es intifada y sé lo que es escuchar a Siria, cuarta potencia militar, antes de que le caiga encima Rusia y Estados Unidos y se meta ISIS y lo destruyan completamente. Yo sé lo que es tener ese miedo, ¿eh? Y ver a los palestinos que andaban entre nosotros y cualquiera de ellos podía ser un hombre bomba. Las cosas han cambiado muchísimo, muchísimo. Eso yo tendría que decir como israelí. Puedo estar equivocado, pero creo que por algo me invitan aquí al programa, ¿no? Claro, claro, amén. Lo que dices es bastante interesante y sí está para analizar cómo inclusive los medios nos manipulan para pensar de cierta manera y nos impulsan al antisemitismo. Está bien cañón, inclusive tener ese radar, pero ¿cómo vamos a tener un radar de alta calidad con la información? En el momento en el que nos informamos de manera adecuada, va a empezar a cambiar nuestra perspectiva y vamos a comprender qué es manipulación, qué es realidad y qué es mentira. David, tenías una duda. Sí, respecto, bueno, en el transcurso de todo esto que está todo esto que se está viendo en la guerra, hace un tiempo escucho decir a una persona que es, pues, puedo decir, se hace llamar cristiana, dice, es que está bien lo que le está pasando a los judíos, escuchen lo que voy a decir, porque ellos mataron a Jesús. Dios, ¿qué estás diciendo? Digo yo, pero bueno, eso es un comentario para que de ahí saquemos más conclusiones. Pero la pregunta aquí es... Pero qué bueno que los judíos mataron a Jesús, ¿no? Porque si no, él no sería salvo. Es que eso es lo que digo, o sea, ponte a pensar, digo, ay, pero bueno. Claro. Y no solamente una persona, he escuchado varias congregaciones, personas que conozco que dicen, no, es que está bien lo que está pasando en Israel, que haya guerra, que los acribillen, que los maten. Digo, entonces, tú no eres un seguidor de Jesús como te hacen llamar. ¿Cómo en nuestra mente podemos maquinar un pensamiento antisemita
sin darnos cuenta que estamos siendo antisemitas con el que está dándote una salvación. ¿Cómo podemos generar esa cuestión de decir, no queremos nada con los judíos, que se hagan a un lado de los judíos, nosotros vamos a hacer las cosas que dicen las escrituras a nuestra manera? Sí, nosotros somos israelitas espirituales. ¿Cómo podemos abordar ese tema o cómo podemos dar un buen camino a ese tipo de personas aquí en este podcast a que realmente no es como están pensándolo ellos, no es como ellos piensan? Porque para empezar, el Mesías es judío, para empezar. Después tenemos grandes potencias económicas, como lo estaba comentando. ¿Quiénes son los que manejan la economía, los movimientos económicos de esos judíos? Leonel lo comentó. ¿Quién trajo la comunicación entre ambas partes de los mundos, entre comunidades, ciudades y todo eso? Un judío. Facebook. Mucha más tecnología. Entonces, ¿cómo puedes discriminar a una persona sin tan siquiera tener la noción de quién es esa persona? ¿Cómo puedes discriminar a una persona tan solo porque los demás discriminan a esa persona sin razón y motivo? Entonces, está bien que dentro del cristianismo, de las personas, y también dentro de las personas que se dicen llamar seguidores de Yeshua, hagan ese tipo de comentarios antisemitas, que digan que no, es que está bien que hagan eso porque pues ya no son el pueblo escogido, ya no son el pueblo que el Eterno tiene designado, ya no son nada, ahora somos nosotros nada más, y todo eso. O sea, ¿qué onda con todo ese pensamiento? Y es que tú lo estás aterrizando a los cristianos, pero realmente hoy nosotros ya no tenemos nada que ver con ellos, pero en realidad me gustaría que quitaras la palabra cristianos y pusieras los de raíces hebreas. Raíces hebreas, sí. Porque hay muchas personas en raíces hebreas que hacen este tipo de comentarios. Yo los he escuchado. Para allá iba. Hacen el comentario que iba, no sé si iba a decir ese. Yo no soy judío, pero lo hacen de una manera despectiva, diciendo, ni quisiera pertenecer a ellos. Soy hebreo, pero no judío, Así como que, uy, soy manchado. Dime judío, me estás insultando al decirme judío. Exactamente. Me molesta mucho encontrarme con ese tipo de personas que estudian Torah y que además estudian la Brita Hadashah o el Keter, como le quieran decir, el Nuevo Testamento, donde dice, el judío no es el que lo es por fuera, sino el que es de manera interna. El hecho de ser llamados judíos debería ser un privilegio y nos deberíamos sentir honrados al llamarnos como nuestro amado Yeshua, porque Yeshua es judío, y que tengamos el honor de ser llamados como Yeshua, qué gran bendición. Pero hoy en Raíces Hebreas está lleno de personas infectadas por el antisemitismo que dicen, no, yo no tengo nada que ver con los judíos, ellos están mal. Ellos, por otro lado, yo soy hebreo, nada que ver con ellos. Y un buen de enseñanzas y de predicaciones atascadas de antisemitismo, que la verdad es tan triste y decepcionante encontrarnos con todo ese tipo de mensajes. Sí, a ver, vamos a ver. Lo que yo he entendido, en los que he podido estudiar en psicología, no soy psicólogo, pero he llevado cursos de psicología y tenemos también una carrera dentro de nuestra universidad que se llama Consejería Bíblica Transformacional. Hay algo muy sencillo. Las personas que se quieren poner por encima se llama complejo de superioridad. El complejo de superioridad es por causa que nos pasa también a los judíos, porque nos han vapuleado tanto. Por eso les decía, cuando un judío le diga que no es orgulloso, ¿verdad? Entonces, estas personas crean, o sea, un personaje que tiene que estar por encima de su paradigma, ¿no? Tienen que estar por encima de su paradigma, entonces se hacen los superiores y entonces inmediatamente cualquier persona que tiene un poco de estudio de psicología se da cuenta y dice, esta persona tiene un gran problema de identidad, tiene un complejo de inferioridad, manifestado a través de un aparente orgullo. Ahora, el tema es de que, no voy a decir nombres, no lo hago casi nunca, muy raro que diga nombres, pero las personas que de repente
se sienten que abrazaron las raíces hebreas. Fíjate, yo en los últimos estudios que he hecho, he visto que habían varios grupos de hebreos, no solamente el único grupo era al que pertenecía Abraham. Ya se han encontrado recursos arqueológicos. O sea, finalmente la identidad verdadera es Abraham, Isaac y Jacob, ¿no es cierto? Y si el Señor permitió que nuestro gentilicio coloquial, pero muy poderoso, sea la palabra judío, muy poderoso lo digo, ¿por qué? Porque, a ver, tú dile a alguien del pueblo de Israel que no es judío, es como que si le dijeras que a un hombre que es mujer, o sea, se va a enojar. Entonces eso se tiene que respetar, esa es mucha ignorancia atacar eso que tiene tiene una historia que el Señor ha permitido a través, no estoy usando ningún pasaje bíblico, nada, estoy utilizando sentido común y creo que el Ruach HaKodesh que nos permite hablar de esta manera, ¿no? Entonces yo veo que hay un menosprecio por envidia. Por envidia, ustedes dicen, yo quisiera ir a Israel, ¿verdad? Ellos también quisieran ir a Israel, pero no lo expresan con un deseo, yo quiero ir, yo quisiera ir al ejército, a mí no me importa morir allá, no. Ellos lo que dicen es, y utilizan términos encubiertos como esto. Yo espero que mucha gente pueda ver este programa para que puedan detectarlos, términos encubiertos. Bueno, nuestros hermanos de Judá, ellos no pueden ver, porque aún no han sido abiertos sus ojos. Y ellos caen en este pecado y ellos piensan que, y el anticristo a ellos lo van a adorar. Entonces hay una serie de tesis piadosas, es que ese es el mismo espíritu inmundo grecorromano, disfrazado con un atuendo de judaizante. Entonces, es lo mismo. O sea, mira, no, qué pobrecitos, ellos no pueden ver, ellos están lesionados, cuando es todo lo contrario. Si cualquier cosa buena que haya dentro de las raíces hebreas o de los movimientos efraimitas, díganme lo que quieran, incluso el cristianismo salió de nosotros, del pueblo de Israel. De aquí, esta es la fuente, es la mamá, si mi mamá está gorda, si mi mamá está enferma, si mi mamá habla malas palabras, sigamos avanzando. Si mi mamá luego se casó con otro señor, que no es mi papá, es mi mamá. Si yo no sé respetar a mi mamá, ¿a quién voy a respetar? Entonces, una persona que tiene a Yeshua Mashiach, pero no lleva la Besorá y no ama a Israel, probablemente no es creyente. Simplemente cree que es creyente, o a lo mejor le dieron el título de pastor o de roé, o algunos hasta se hacen llamar rabinos. Conozco algunos que se hacen llamar rabinos y son completamente antisemitas. Esa falsa modestia, esa especie de compasión hacia Judá por su desvalía, por su ignorancia espiritual, es un antisemitismo oculto y potente que está calando y que está avanzando, ¿verdad? E incluso me encanta que ustedes hayan puesto eso dentro de las raíces hebreas. Ahora, tú, por ejemplo, lo ves. Yo, por ejemplo, fui con ustedes a Oceana. Yo los veo a ustedes y yo siento que son judíos. Y entonces de repente yo le digo a David, al Roé David, le digo, ya que tú me das envidia, le digo, ¿cómo que vas a estar haciendo eso? Explícame. Y me río. Mi actitud es diferente, pero la actitud de David también es diferente. Es una actitud de respeto, de amor, ¿verdad? No sé, amor, pues ya está, se acabó. Hasta amado, nos decimos, ¿no? Amado, amado para aquí, amado para allá. Pero ¿qué pasa? Cuando tú vas con estas personas y llegas con ellos, ¿y por qué esto no tiene el kippah? Si usted vive en Israel. ¿Y por qué dice Jesús? Yo lo escuché a usted predicando el otro día y usted dijo Jesús, ¿verdad? No, le digo, puedo decir tribilín también. Si en ese lugar a Mashiach le llaman tribilín, no hay problema. Porque yo quiero que ellos entiendan de quién estoy hablando. Ya después le explico que se llamaba Yeshua. O tú le dices Yahshua. O tú le dices Yahashua. Ya me enojo, pues, ¿no? Bueno, ya porque le han cambiado el nombre y saben más que uno. Y a lo mejor algunas cosas saben más que uno, no pasa nada. Pero la antigüedad es clase. Los niveles se respetan. Los niveles no es algo que la gente se gana, es algo que ya está en ciertos lugares. Uno tiene que respetar al policía, uno tiene que respetar al pueblo de Israel. Se le trata con respeto. Ahora, si viene un judío fastuoso que se quiere hacer el mandamás, que quiere menospreciar y todo, ya pues se le retira, se le espectora. Pero primero se le tiene que respetar porque viene de la Tierra Santa,
sea, no sé, para mí, yo mismo, yo soy peruano y mi hebreo que hablo es como un peruano, ¿verdad? No como un oriundo. Yo aquí a los judíos oriundos siempre los he tratado con respeto. Yo aprendí a ganarme el respeto de la gente aquí. Nunca me creí por encima de ellos ni nada. Siempre tratando de atender cómo piensan, cómo actúan y todo eso, ¿no? Entonces, estas personas, y muchos de ellos son judaizantes, es decir, son adoradores de la religión judía. No son adoradores de Mashiach, ni son seguidores de la Torá, ni de las misbot, ¿no es cierto?, de la Torá, sino son judaizantes, es decir, están metidos, a ver, ¿cómo hago para no chocar con ustedes tampoco? Tengo que tener cuidado. A ver. Háblalo sin problemas, aquí estamos Tapujos, exponiendo pensamientos. Sin tapujos. Sí, porque vamos a ver, para mí el Nuevo Testamento es un libro, digamos, morfológicamente cabalístico, ¿no? Por todo lo que habla, los ángeles, el nacimiento original. Está bien, pero no puedo presentarme como un cabalista. Es ridículo. Para un judío es ridículo, porque para empezar, para ser cabalista tienes que tener más de 40 años. Para empezar. Si quieres hacerte el judío. Ahora, si lo haces en el orden de Melquisedec, es otro rollo, ¿verdad? Que ese es otro tema que a mí me encanta. En el orden de Melquisedec se rompen algunas barreras, entonces tenemos que aprender a criticar Talmud, tenemos que aprender a criticar los cercos que crearon los sabios, y todo eso está bien, a criticar con respeto y buscar una verdad bíblica, ¿no? Entonces ya nos podemos mover un poquito mejor. Pero estas personas tienen esa confusión y entonces, claro, quieren que tú seas como ellos han interpretado al pueblo de Israel y el judaísmo. El judaísmo no es solamente una religión, también es una religión, pero es una cultura, es un acervo, ya lo dije hace un rato, ¿no? Entonces ellos de repente quieren ser más. Entonces a mí me gusta que yo llego y digo, me dicen, no, yo soy Israel, pastor. Y yo también, igual que usted, yo soy Israel. Y cuénteme cómo están las cosas en Israel y no sé qué y no sé cuánto. Y la pasamos súper bien y por eso yo estoy en EJAT, por eso me siento súper cómodo, porque es un espíritu diferente, ¿no? Y en estos lugares no. Entonces, los que están escuchando esto, tengan cuidado. Cuando en un lugar ven a estas personas con ese orgullo, con esa soberbia, que ellos saben más, que ellos están más preparados y todo, aún incluso en nuestras propias costumbres, ¿no es cierto? Es como, por ejemplo, yo tengo un chiste, ¿no? Una persona, un chino se vino a vivir a México y comía tacos, ¿no es cierto? Entonces luego se va a Japón y se encuentra ya con un mexicano. Entonces, sentado con el mexicano en una mesa, le dice, te voy a invitar a la comida más rica que hay en el mundo. Y el mexicano le dice, ¿cuál es? Los tacos. Los tacos, pe. Ok, ni siquiera puede decir bien la palabra taco, ¿verdad? Porque es chino, pues. Entonces, y entonces el